Hola, hola, bienvenidos a este canal Madre Tejidos. Yo soy María y el día de hoy les voy a enseñar a realizar este lindo llavero de capibara. No te olvides suscribirte, darle like y dejar un lindo comentario en este video. Empezamos con los materiales. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico y dentro de él vamos a montar lo que son 7 puntos bajos, un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos, vamos a jalar la hebra pequeña y de esta manera se cierra el anillo mágico. Puedes usar ahora un marcador de vueltas para contar. Con esta hebrita de aquí, de un hilo más delgado, puedes usarlo como un marcador de vueltas si es que no tienes uno. Y lo pones de esta manera al iniciar tu segunda ronda. Para la ronda número 2 vamos a estar realizando 7 aumentos, que quiere decir que en cada punto voy a realizar 2 puntos bajos. Para que se haga un aumento son 2 puntos juntos, 1 y 2. Ahora en el que sigue vamos a realizar otra vez 2, 1 y 2, y de esta manera vamos a continuar realizando aumentos por toda la vuelta, realizando un aumento en cada punto. Al finalizar esta ronda número 2 vamos a tener 14 puntos bajos. Listo, finalicé la ronda número 2. Para la ronda número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, en el que sigue realizo un aumento, que quiere decir 2 puntos juntos en un solo punto. Un punto bajo y un aumento. Y de esta manera voy a realizar toda la ronda hasta terminar, y al finalizar voy a tener 21 puntos bajos. Ya terminé la ronda número 3. Para la ronda número 4 vamos a pasar el marcador para adelante para la vuelta, y para la ronda número 4 vamos a realizar 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora voy a realizar 7 aumentos. Mi primer aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumento y el séptimo aumento. He realizado 7 aumentos seguidos, un aumento en cada punto, y ahora en estos 7 puntos bajos que me quedan vamos a realizar un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al finalizar esta ronda número 4 vamos a tener 28 puntos bajos.
Para la ronda número 5 hasta la ronda número 7 vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a estar realizando 28 puntos bajos, un punto sobre cada punto. De esta manera vamos a realizar punto sobre punto por toda la vuelta hasta la ronda número 7. Ya finalicé la ronda número 7. Tejimos 5, 6 y 7 con 28 puntos bajos. Ahora para la ronda número 8 vamos a realizar lo que son 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y en el que sigue un aumento. Vamos a seguir realizando de esta manera 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda. Al finalizar esta ronda nos deben de quedar 35 puntos bajos. Para la ronda número 9 hasta la ronda número 11 vamos a realizar un punto sobre punto. Al finalizar cada ronda vamos a tener 35 puntos bajos. De esta manera vamos a realizar punto sobre punto hasta la ronda número 11. Vamos a realizar ahora la ronda número 12. En esta ronda vamos a realizar 3 puntos bajos, 3 puntos bajos, y ahora realizo una disminución tomando solo las 2 hebras delanteras. Seguimos 3 puntos bajos y una disminución. De esta manera vamos a continuar realizando toda la ronda y al finalizar tendremos 28 puntos bajos. Para la ronda número 13 vamos a realizar puras disminuciones. En toda la ronda vamos a realizar 14 disminuciones. Una disminución, otra disminución, solo tomando la hebra delantera. Otra disminución. Y así vamos a ir realizando 14 disminuciones por toda la ronda. Al finalizar esta ronda tendremos 14 puntos bajos. Ya finalizamos la ronda número 13. Para la ronda número 14 vamos a realizar puros aumentos en cada punto, pero solo tomando la hebra delantera. Tengo yo 2 hebras. Solamente voy a tomar esta hebra, la delantera, la que uso para las disminuciones. Voy a realizar un aumento solo en las hebras delanteras. Vamos a realizar aumento tras aumento. Vamos a realizar 14 aumentos. Y al finalizar esta ronda tendremos 28 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a rellenar poco a poco la cabecita, dándole forma para poder seguir tejiendo.
de esta manera para que nos quede. Podemos rellenar solo un poco y al avanzar el tejido podemos culminar de rellenar. Vamos a realizar la ronda número 15 realizando 9 puntos bajos, pero antes de que hagas el 9º punto vamos a cambiar de color. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí el 9º punto no lo terminamos de cerrar. Vamos a esperar aquí y vamos a ingresar el color marrón con el que vamos a hacer los bracitos. Vamos a cerrar con el color marrón dejando una hebra corta. Vamos a cerrar con el color marrón y ahora en el siguiente punto voy a realizar un punto popcorn. ¿Cómo es el punto popcorn? Vamos a tomar una alzada y vamos a realizar 5 puntos altos dentro de un mismo punto. Saco por 2 y saco por 2. Otra vez tomo lazada, ingreso, tomo hebra, salgo, tengo 3. Tomo hebra y paso por 2, tomo hebra y paso por 2. Son un punto alto. Ya tenemos 2. Tenemos que realizar 5. 3, 4 y 5 puntos. Y aquí ingreso al primer punto, ingreso por la cadenita de aquí del último punto y vamos a tomar la hebra que nos quedaba de marrón claro y vamos a cerrar de esta manera haciendo un deslizado. Ahora vamos a continuar tejiendo en el punto que sigue. Tienen que fijarse bien para no omitir puntos bajos, ¿sí? Este punto popcorn te lo voy a dejar en la descripción donde está el paso a paso de cómo realizarlo en otro video que tengo en el canal y vamos a realizar 9 puntos. Me ubico en el siguiente punto, un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y antes de acabar el punto número 9 vamos a ingresar otra vez el cambio de color. Vamos a dejar un poquito de hebra ahí y cambiamos de color al marrón. Otra vez vamos a realizar el punto popcorn en el punto que sigue. Tomamos lazada y vamos a realizar 5 puntos altos en un mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ingresamos al primer punto, ingresamos la hebra y vamos a cambiar por el color anterior. Pasamos hebra de esta manera y deslizamos. Ahora continuamos tejiendo 8 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera finalizamos la ronda número 15. Ya tejimos los bracitos. Para la ronda número 16 vamos a tejer 9 aumentos, cuatro, 5, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego vamos a realizar lo que es un aumento. Aquí en el que sigue un aumento. Vamos a continuar tejiendo lo que son 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a continuación en este que sigue un aumento. Ahora después del aumento vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta manera finalizamos la ronda número 16 con 28 puntos bajos. Ahora para la ronda número 17 vamos a realizar un punto sobre punto. Al finalizar esta ronda tendremos 28 puntos bajos. Ronda número 18 vamos a realizar lo que son 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Antes de culminar el punto número 10 vamos a volver a cambiar de color, pero vamos a dejar sobrante dentro para poder rellenar y realizamos un punto popcorn. Ingresamos al primer punto y vamos a cerrar con un punto deslizado con el color beige o marrón claro, y vamos a continuar realizando 8 puntos bajos. 3,
4, 5, 6, 7. Y antes de cerrar este punto número 8 vamos a cambiar de color. Dejamos igual una hebra sobrante y cambiamos de color y realizamos el punto popcorn en el que sigue. Y vamos a cerrar con el beige claro y realizamos 8 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al finalizar esta ronda tendremos 28 puntos bajos. Para la ronda número 19 vamos a realizar 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, en el tercer punto alto que realizamos en el punto popcorn, 1, 2, 3, en este tercer punto, vamos a realizar un punto bajo. Ahora vamos a continuar tejiendo lo que son los 8 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en el tercer punto alto del punto popcorn y vamos a continuar tejiendo los 8 puntos bajos restantes. Al finalizar esta ronda vamos a tener 28 puntos bajos. De esta manera ya nos va quedando al finalizar la ronda número 19. Ahora para la ronda número 20 vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución vamos a realizarlo por toda la ronda y al finalizar esta ronda vamos a tener 21 puntos bajos. Vamos a continuar rellenando la parte de la cabeza para que quede firme, hacerle precisión bastante en la parte delantera y vamos a continuar tejiendo la ronda número 21. Para esta ronda vamos a estar realizando un punto bajo y en el que sigue una disminución. Esta secuencia la vamos a estar realizando por toda la ronda. Y al finalizar esta ronda vamos a tener 14 puntos bajos.
Vamos a continuar rellenando ya la parte del cuerpo hasta que quede más firme. A la última ronda vamos a poder rellenar finalmente, pero es un poquito más complicado. Para la ronda número 22 vamos a realizar 7 disminuciones, solo tomando la hebra delantera. Realizamos una disminución, 2 disminuciones y así hasta el finalizar de la ronda nos va a quedar 7 puntos bajos. Al finalizar los 7 disminuciones vamos a cortar la hebra y vamos a pasar esta hebra pequeña que nos queda por una aguja. Ya sacamos el marcador porque no la vamos a usar. De esta manera puedes culminar de rellenar con ayuda de un crochet delgado o con ayuda de un palito chino. Puedes ayudarte para poder rellenar firmemente el final. Ahora vamos a ingresar por cada punto solamente tomando la parte delantera para así poder realizar un anillo mágico falso. Vamos a ir pasando la aguja y al final tiramos de la hebra, ingresamos por el medio y sacamos por un costado. De esta manera vamos a hacer un nudo y luego escondemos el hilo y cortamos hebra. Para realizar las orejas vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de él vamos a montar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tirar de la hebrita para que se cierre el anillo mágico y vamos a cortar hebra dejando una hebra mediana para poder coser luego la cabecita. Vamos a realizar 2 veces el mismo procedimiento para tener 2 orejitas para nuestro capibara. Vamos a situarnos en la parte de arriba, justo en la tercera vuelta, en la tercera ronda. El primer alfiler lo vamos a colocar en la vuelta de aumentos, antes, justo al terminar todos los aumentos ahí. Y el segundo alfiler lo vamos a colocar a la altura de un punto después de los aumentos, y de esta manera vamos a poder coser las orejitas, ¿sí? Vamos a enhebrar la primera orejita para ingresar por el alfiler y vamos a bajar 2 rondas abajo para poder coser la primera oreja. Hay 1 y 2, ahí en ese punto vamos a coser la primera oreja. Ingresamos y con el primer punto bajo del anillo mágico vamos a ingresar al primer punto bajo. Ingresamos de esta manera, jalamos la hebra y volvemos a ingresar al punto por donde habíamos salido la aguja. Esa la hebra pequeña que sobra la vamos a poner para atrás para luego esconderla. Vamos a jalar un poco para que quede bien apretadito la oreja. Ingresamos por el mismo punto y salimos por la parte de atrás de esta manera. Así. Vamos a ingresar también ahora la hebra pequeña para poder esconder el hilo. Ingresamos por la parte de atrás, ahí en un punto. Ingresamos por ahí y salimos por el mismo punto donde tenemos la hebra larga. Ingresamos a la aguja. Y de esta manera vamos a tener estos 2 hilos juntos. Anudamos, realizamos 2 nudos apretando para que quede firme.
y luego vamos a cortar y esconder de esta manera. Ya tenemos listo la primera orejita y de igual manera vamos a realizar la segunda orejita tomando solamente 2 rondas. Y así, para abajo 2, ingresamos y cosemos la segunda oreja. Pero ahora esta segunda oreja va a ser de abajo para arriba, de igual manera que realizamos la primera. Listo, así tenemos las 2 orejitas. Ahora vamos a bordar los ojos, que van a ser 2 puntos abajo, 2 filas abajo de la oreja y 2 puntos al costado. Ingresamos nuestro hilo de bordar de color negro y salimos por el alfiler. De esta manera vamos a tomar solo 2 puntos al costado para bordar el ojito. Vamos a pasar una vez, una vuelta, pero para que nos quede más vistoso y más gruesito, vamos a pasarle una segunda vez. Volvemos a ingresar para volver a hacer un punto más. Y luego vamos a salir por el costado para hacer el otro ojito. De igual manera vamos a tomar 2 puntos debajo de la oreja para poder bordar el otro ojito de igual manera. Ya nos está quedando de este lado un ojito. Ahora nos falta del otro lado este ojito. Vamos a tomar 2 puntos al costado y realizamos de igual manera 2 veces. Luego salimos por atrás para anudar y cortar hebra y escondemos lo restante. Para bordar la nariz vamos a usar hilo de bordar de color marrón. Vamos a colocarnos 3 puntos a la derecha del primer ojito y solamente tomando 2 puntos vamos a hacer un triángulo invertido, buscando un punto medio a una fila de abajo de esta manera y salimos por la parte de arriba. Vamos a realizar un triángulo invertido. Volvemos a ingresar por donde hemos salido y vamos a irnos una fila hacia abajo ingresando con la aguja de esta manera, así en una fila hacia abajo, y volvemos a ingresar por la parte de la puntita de una fila hacia arriba y salimos por donde hemos ingresado para poder anudar y esconder la hebra que nos queda. Finalmente vamos a acomodarlo con ayuda de nuestros dedos o aguja. Vamos a bordar la parte de sus mejillas también con hilo de bordar marrón. Vamos a situarnos un punto abajo de los ojos. Vamos a bordarlo de manera diagonal, así como se ve en el video. Así salimos por abajo y volvemos a hacer otra rayita diagonal para el costado. Y de esta manera ya tenemos la mejilla de un ojito. Ahora nos vamos a realizar la otra mejilla, el otro extremo. De igual manera nos vamos a ubicar debajo de los ojos y vamos a seguir realizándolo de manera diagonal 2 veces. Así como se muestra en el video, tomamos un punto hacia abajo de manera diagonal. Podemos ir midiendo así con nuestro hilo para ver cómo nos va quedando el resultado y cómo nos va a nuestro gusto, ¿verdad? Vamos a salir por el mismo punto de donde hemos ingresado para poder realizar el nudo y esconder hebra. De esta manera ya quedó bordado las mejillas de tu capibara. Y así es como ya tienes listo tu llaverito de capibara. Aquí le puedes colocar pues lo que es su argolla,
Y lo puedes realizar también en una lana más gruesita si te gustaría que tenga como un amigurumi más grande, ¿verdad? Uno de los detalles o accesorios que le puedes colocar es un lacito. Tengo un video en este canal sobre cómo realizarle para que quede como un lacito o un moñito para que puedas hacer llaveros de pareja. Gracias por quedarte hasta aquí. No te olvides etiquetarme en tus redes sociales para compartir tu creación. No te olvides suscribirte, dejarme un like y un comentario. Adiós.